tareita. ¿Quién se anima a mostrarlas? ¿Mm? A ver, Raíz Rodríguez, ¿puedes mostrarnos cómo te ha ido con tu tarea, por favor? No lo realicé todavía, Ángel, que nos dio el de ir para presentar mañana, ¿no? No, el que tenía que entregar ayer ya, ¿no? La 1-2, concretamente. El inciso 2, la de los dos paracaidistas. Y el 1, ¿no? Que ya podían repetir el cálculo con los distintos pasos, ¿no es cierto? Cualquiera de los dos. Estimado Rey, te estamos esperando. Yo estoy con mi laptop todavía, Ángel, de Ya, viaje. tienes 0 en tu segunda práctica, ¿sí? Guido, ¿nos puedes mostrar, por favor? Bueno, no importa si abandonan, ¿no? Estamos llamando de la lista de la clase. A ver. Carol y Albanza, ¿nos puedes mostrar, por favor? Dejamos otro 0 ahí. Emetrio Quispe, ¿nos puedes mostrar, por favor, la práctica que entregó ayer? Bueno, no hay. A ver, entonces... Caterine Ninoska Prada, ¿nos puedes mostrar, por favor, la práctica? Nada. Maribel y Mamani, ¿estás con nosotros? Se preguntarán por qué estoy controlando hoy día, ¿no, chicos? Hay una nota en la facultad, ya deben saber ustedes, que mañana se suspenden las actividades académicas, ¿no? No vamos a pasar clases.
Entonces, por eso estoy controlando hoy día la práctica, ¿ya? Dime, Jairo. ¿Puedo presentar yo, Inge? Claro, Jairo, por favor, mostranos lo que has hecho. ¿Se ve la pantalla, Inge? Sí, ahora sí. Este es el ejercicio 1 de los pasos, ¿no? De 1 segundo, 0,5 segundos y ¿Qué es 0. lo que estaba en tu tarea, no es cierto? Está bien, ya, ok. Sí. Creo que lo tengo en PDF. Esta sería la velocidad analítica, 49.9106. Y la velocidad sería 51.2364. Y lo mismo para el inciso B y para el C. Y al final, Entonces, has podido demostrar que mientras más chiquito el paso, mejora nuestro error, ¿no? O sea, disminuye nuestro error. sí, aquí con el Excel, ¿Ya? con la fórmula del error. Y además con las gráficas, ¿no? Que se hace cada vez más pequeño el error. Ya, Jairo, ¿cómo te ha ido con el inciso 2? ¿Lo has podido hacer? Lo he presentado mal, pero lo he resuelto esta mañana y creo que está A, un poco ya mejor. a ver, mostrame lo que has hecho hoy día. Sería este, ¿no? Y este sería analizando así los datos visualmente. Eh, la velocidad me sale para el primer paracaidista de 46.919. Y analizando así solamente, buscando el dato aproximado, sería casi por los 15, 16 segundos. Lo que puedes hacer Pero he en esos sacado casos, puedes para este cambiar otro. tu definición del tiempo, ¿no? Para que solo te dé los valores que te interesan. Sí, Ahí para este estoy otro sí. viendo, a ver, espera un ratito, que tienes, has calculado para el tiempo igual a 10 segundos para la analítica, ¿no? Para el paracaidista 1, Y luego he despejado para el para la numérica. Jesús. Ya, aquí hay algo raro, estimado. Mira, en tu primera expresión ahí, en realidad esa expresión es para la velocidad, ¿no es cierto? Y tú Sí, le has, en el paracaidista 2. Entonces le has puesto T2 igual M2, ¿no ves? Entonces ahí tendría que ser M2, B2, estimado, porque lo que estás calculando con esa ecuación es la velocidad, ¿ya? O sea, en tu paracaidista está bien, has puesto B1 igual a G, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Pero sí. para el 2 te has equivocado, tendría que ser B2 igual a M2, todo el chorizo. Al principio, fíjate, es T2 igual M2 le has puesto, ¿no ves? Sí. Y ahí tendría que ser M2. ¿Por qué no lo chequeas y lo vuelves a enviar más cacho, ya? En este me ha salido la velocidad de 15.68 segundos, más o menos. Ya. Y Y ese es comprobando así, el 2 para vos es el más liviano o el más pesado. sería el más liviano. Ya. Y verificando saldría la velocidad 2, que sería esta, ¿no? La misma que B1. ¿Ya? Para ¿Por que qué? ¿no? Porque son dos coeficientes de resistencia distintos también, creo, ¿no? Sí. ¿Mm? Ya, estimado. Gracias. ¿Alguien más? Yo puedo presentar, Inge. A ver, Edwin, mostranos. No veo nada, estimado Edwin, todavía. Nos avisas, por favor.
Un ratito, lento está mi computadora. Te entiendo, la mía es una latita también. Sí. Creo que ya está. Ya. ¿Se puede ver, no, Inge? Ahora sí, estimado, ahora a ver. Ya. En la primera era este, ¿no? El paracaidista numérico versus el paracaidista Ya, ese es el uno versus el 2, ¿no es cierto? no, el otro es el numérico, ¿no? Numérico versus el, ¿cómo le decían? El numérico con el analítico. No, perdón, creo, sí, este es el numérico versus el analítico, el uno, ¿no? Ya, Aquí lo he analizado el ejercicio por el método numérico y el analítico. Aquí me he puesto estas indicaciones para saber, ¿no? Cuál es el método analítico y el método numérico, y cuál es para visualizar, ¿no? Cuál es el error que tienen ambos. Aquí trabajé con los datos, ¿no? Que nos daban, con la masa, la gravedad, la constante y el paso de un segundo. Y estas son las fórmulas que he usado, ¿no? Para el método analítico y el método numérico. Y me han salido, esos son los resultados que tengo para hasta un tamaño de 12, ¿no? ya. Y Para el tamaño de 1, un segundo, medio segundo y punto 1 de segundo había que hacerlo. Bueno, aquí tengo el tamaño de 0,5. Esto igual me salió. Igual de la misma manera lo analicé por el método numérico y analítico y lo grafiqué, ¿no? Sus gráficas se nota que hay un menor error, ¿no? Pero hay un mayor número de datos. ya, me gusta mucho la organización de tu hoja Excel, Edwin. Está bien Y, presentada, sí quiero que me presentes, ¿ya? y para el ejercicio del paso 0,1, Ya, lo mismo, ¿no? Casi no se logra ver el error, ¿no? En las gráficas porque no se puede visualizar fácilmente, pero nos da un mayor número de datos, pero tenemos hartos datos en aquí para poder llegar a un tamaño de error menor, ¿no? Y el siguiente era este, ¿no? Analizar el paracaidista 1 versus el 2. Y la pregunta nos decía que ¿en qué tiempo tendrá el segundo paracaidista la velocidad que tiene el 1 a los 10 segundos? Sería exactamente. 46,9, ¿no? Más o menos. Y podemos buscar, ¿no? 46,9 y casi no hay, ¿no? Sería, nuestro valor más aproximado sería 47, ¿no? A los 16 segundos. El paracaidista es 2, que tiene la misma velocidad. Ahí un ratito, Edwin, ahí lo puedes hacer un poquito más grande, por favor. ¿Ya? Ay, ¿cómo se hace? Porque tengo buena vista, pero no tan buena, estimado. Ya, a ver, un ratito ahí. Ya, ok. Está bien, Edwin, está muy bien hecha tu práctica. Así me gusta que me presenten. Ahí entiendo qué es lo que estás haciendo, cómo has pensado para resolver tu problema. Ahora un consejo, no sé si se acuerdan ayer, digamos, que por el método numérico, si quería calcular el valor para el tiempo 10 segundos, por decirles, cuando definía mi rango de valores, ponía como el último valor 10, ¿no? De tal manera que cuando revisen mi tabla sé que el último valor es el que necesito, ¿no es cierto? Después vamos a ver cómo se puede buscar. Hay formas de buscar en R, en Python, en Excel, lo que fuera, ¿no? Pero está bien. Me gusta cómo lo has hecho, Edwin. Gracias.
Y un favor, ayer me olvidé, mandé solo la primera parte a Classroom, esta parte lo mandé, me confundí, ya lo tenía hecho igual esto, pero no lo mandé. No, pero mira, a ver, déjame compartir un ratito, Edwin. Te voy a mostrar como control, ¿ya? Ya, a ver. Por eso es importante que estén cuando se defiendan las prácticas, chicos. Porque a veces puede pasar que no han podido hacer alguna cosa, ¿no? Porque a mí lo que me importa es que puedan defender. Entonces, los que no han estado, ¿no ve? Y digamos, creen que han tenido suerte porque no han defendido, a ellos voy y agarro y reviso. Si no está o está, ahí no hay llanto, ¿no ve? O sea, si mi amigo Edwin no hubiera defendido y hubiera visto su práctica, le hubiera puesto 50, ¿no? Porque está incompleta, ¿no es cierto? Pero aquí me está defendiendo y está defendiendo bien, está completo. Entonces le pongo la nota que tiene que tener nomás, ¿no? Por eso es importante que estén atentos a eso, ya chicos. Así que no te preocupes, Ed. Los que defienden ya no miro su práctica en la plataforma, ¿no? Voy a mirar aquí lo que ustedes me están mostrando. Ya, dime Ismael, ¿quieres mostrarnos lo que has hecho? Está bien, Inge, gracias. Sí, en Excel igual yo lo he hecho. La elección es suya, chicos. Yo voy a revisar primordialmente en Octave y Python, ¿no? Hemos acordado eso. Pero si me quieren presentar en Excel, está bien, pero tiene que estar así clarito como me muestra el Edwin, ¿no? Ya, Inge, es que en Octave no quiere graficar, Inge, por eso estoy teniendo problemas. Por eso directamente ustedes están en Excel. Ya, lo tenemos que reinstalar, instalar, Ismael. ¿Sabes qué pasa? Como el Edwin se ha dado cuenta, ¿qué pasa si te doy un tamaño de paso de 0.001? O sea, en el Excel vas a tener 20.000 números, ¿no? Sí, Entonces ya es complicado hacer en el Excel eso, ¿no es cierto? Entonces vayan nomás practicando en el Octave o en el Python. Ese es mi consejo. Dale, Ismael, mostrarnos. ya. ¿Todo Inge en mi pantalla? Sí, estoy viendo. Eh, Esto lo he hecho de la misma manera. Directamente yo lo he hecho por el método numérico de Euler, la pregunta 1.2. Como ha dicho que para cada paso hagamos 9. Entonces, en sí, 3, lo que es, y lo que he podido decir yo de esto es primero que cuanto más discretizado hagamos 9, el error va a ser cada vez menor. Cuanto más grande hagamos el salto de paso, ¿no? Vamos a gastar más error. Eh, es Ya, eso es de los 3 pasos que me estás mostrando ahorita, ¿no? Sí, esto directamente el método numérico de Euler he utilizado. Por ejemplo, aquí esto es para un salto de paso de 1. Y claro que va a ser más corto, ¿no ve? Por ejemplo, para el 1.5 ya un poco se agranda más. Y el otro que es para 0,1 va a ser más grande, pero es más discretizado, ¿no? Y el error va a ser cada vez mínimo. Y en aquí directamente yo le he hecho las 3 gráficas para mis 3 gráficas por método de Euler para ver cómo se hubiera superpuesto en sí las 3 gráficas de lista, y el azul es en sí el paso más pequeño, más discretizado, que va a tener menos error. Eso sería. Y en el ¿Has ejemplo, podido hacer la segunda pregunta, Ismael? y el ejemplo 1.2 igual, mi ingeniero, esto casi similar al de mis compañeros, ¿no? Como me pedía, como tiene mayor peso en sí y una mayor resistencia al aire, ¿no ve? Entonces, eso igual lo he discretizado para un tiempo de 0,05 para tratar de encontrar la velocidad a los 10 segundos. A mí me salía con el peso del primer problema, ¿no? 45.77. Al hacer con el otro peso de 70 y una resistencia de 15, casi en el tiempo de 15 a 15.5 más o menos se acerca esa velocidad, a mí es 45.63 y en el otro es 45.67 a los 10 segundos.
Esto de aquí sería. Está bienísimo eso, estimado. Ya, Ismael, ahí lo dejaremos. Gracias. ¿Te parece? Está perfecto. Ya te he anotado lo que has defendido, ¿ya? Gracias. Jessica, ¿quieres mostrarnos lo que has hecho? Sí, Inge, Ya, puedo. por favor. Mm, Se ve, estoy en dos dispositivos, sí. Bueno, yo no veo nada. Vale. Y, mm, no, ya, ya no. Ahora sí. Sí, Inge. Ah, ya. Eh, este es el de los dos paracaidistas. Tengo la solución analítica para el primero. Yo me puse un rango solamente hasta el 10 para saber cuál era ese valor a los 10 segundos de velocidad. Y luego, pues para el segundo paracaidista, me puse hasta el 18. Primero, pues puse hasta el 10, pero como em, era menos, entonces le puse hasta el 18 para ver en la ventana de comandos y pues más o menos yo también saqué como segundo, en el segundo 16 aproximadamente, 15.50 y tanto seguramente. Y eh, aquí, aquí Inge, esta velocidad aproximada a esta. Entonces, esta era el 18, 16, 17, 16 y el 15, 15 y tantos, ¿no? Eh, luego, eso fue lo que puse en el PDF, Inge. Y luego está el otro problema. Aquí era sobre eh, en el segundo 0.1, aquí es en el 0.1, el 1 es 0.5, ahorita ahí le voy a mostrar. No sé, no entra. Ay, no. Dije, tarda un poquito así, puede esperar. Sí. Aquí está Inge. No, no, no es esto. Está mal. No, cose, Inge, puede esperar, por favor. Disculpa. Chicos, disculpen, estaba con una llamada. Ya, está bien, estimada Jessica. Está bien tu resolución, ¿ya? Pero espero que lo revises y me lo reenvíes. ¿Perfecto? ¿Te parece? Sí, está en el pero se envió un minutito tarde anoche, Inge. Ya. Está bien, está bien. Sí, mucho. Ya, Gracias. Jessica, no te preocupes. Ya, chicos, ahora préstenme atención a una cosa. He puesto la práctica 3 ayer en la plataforma, ¿ya? Que son solamente 5 ejercicios. Pero como no vamos a controlar mañana, o sea, mañana no vamos a pasar clases, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si abren su texto en la página, lo que es la página 16, ¿no? Quiero que me hagan todos los ejercicios del capítulo 1. Y eso vamos a revisar el próximo viernes. Vamos a hacer control de esto, ¿ya?
Entonces, los 26 ejercicios quiero que lo resuelvan. Van a tener una semana para hacer eso. Hemos estado resolviendo algunos. Hoy día vamos a resolver algunos conmigo. Vamos a tratar de distribuir para que no piensen que les voy a dejar solo los difíciles a ustedes. Vamos a ir resolviendo varios. Y eso. Así que ahorita mismo lo estoy modificando en la plataforma. Entonces vayan ajustando su tiempo, por favor. Tengo los ejercicios del conjunto de problemas del capítulo 1. Los 26 ejercicios. Al principio, las prácticas van a ser así largas, digamos, ¿no? A medida que vayamos avanzando y los métodos se hagan más complejos, vamos a hacer que las prácticas sean un poquito más manejables. Pero esto es fundamental porque esta parte tiene triple objetivo, chicos. Primero, que entiendan cómo se escriben los programas en su lenguaje de programación que van a escoger. Cómo hacer que corra en el Octave, cómo hacer que corra en el Python, cómo hacer que corra en el MATLAB, cómo hacer que corra en el C++, bueno, lo que elijan. Preferencia, les digo, Octave y Python. Esos, si quieren, si no saben cuál van a usar, pues usen alguno de esos dos. Y es más ese objetivo, porque estos problemas se ven difíciles, pero en realidad son bien sencillos. Espero que los vean así, ustedes también. Para tratar de ilustrar eso, vamos a practicar conmigo, ¿está bien? Entonces, veamos. Aquí está la presentación. Entonces, esto es lo que vamos a hacer, una pequeña variante de lo que es los ejercicios que tenían, particularmente el primero del conjunto de ejercicios. Que es, dime, Guido. Buenos días, Inge. Tenía una consulta. Ese dato me había llamado cuando me salí de la llamada. Mi batería se ha agotado y después cuando entré vi mi nombre en la lista que no, lo que no había defendido. Sí, pues, te he llamado y no me has defendido, hombre. Sí, Inge, es que se ha apagado mi laptop, por eso me salí de la llamada. Y cuando entré, estaba esperando y Has no entregado había tu pasado. práctica, pero Guido, en la plataforma. Sí, Inge, he entregado y Ya, voy a revisar eso y te voy a borrar ahorita de la lista, ¿ya? ya está bien, Inge. Ya, listo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a resolver, chicos, hoy día? Va a ser el mismo problema, ¿ya? Solo que lo que estamos cambiando es que la fuerza de resistencia ya no va a ser lineal con la velocidad, sino va a crecer con la potencia de 2, es decir, va a estar al cuadrado, ¿no? Y vamos a tomar la misma condición inicial, que la velocidad al inicio es 0 metros sobre segundo. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo podríamos proceder con eso? Esta es una refrescada de ecuaciones diferenciales, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos? Estamos partiendo de que nuestra velocidad inicial es 0, ¿no? Aquí tenemos que ser específicos, ¿no? Cuando decimos velocidad inicial acá, nos estamos refiriendo a que estamos prendiendo nuestro cronómetro y al segundo 0, esa es mi velocidad. Tienen que tener mucho cuidado con eso, porque va a haber problemas en su conjunto de ejercicios que tienen donde no es así, donde la velocidad al tiempo 0 no es 0, es cualquier otro valor, digamos, ¿no? O que el movimiento que empiezan a analizarlo después de los 5 segundos que iniciaron, entonces su tiempo inicial va a ser 5 segundos. Por eso es importante que lean con calma qué es lo que les está pidiendo el problema. Entonces, en este caso, está iniciando tiempo 0, la velocidad es 0. Tenemos la ecuación, ¿no? Que hemos visto.
que nos relaciona la aceleración, que es la derivada de la velocidad en el tiempo, con la velocidad. En este caso, la velocidad al cuadrado, ¿no ve? Esta expresión, ¿de dónde viene? Viene de lo que es aplicar la segunda ley de Newton, ¿no ve? Aquí tenemos la fuerza que actúa, que es la fuerza de la gravedad, que va a ser masa por la gravedad, ¿no ve? Menos la fuerza de resistencia del aire, que en este caso es el coeficiente de resistencia por la velocidad al cuadrado. Y todo esto estaba dividido entre la masa, ¿no es cierto? Simplificamos, la masa de la masa con dmg desaparece y se queda solo esto. Ahora, ¿cómo resuelvo esto? Lo que puedo hacer, esto es una sugerencia, es puedo hacer un cambio de variable de tal manera que tengo esta expresión. ¿Por qué hago ese cambio de variable? Porque lo que me permite lograr es hacer, aplicar el método de integración por separación de variables, ¿no es cierto? Que es el método más sencillo para resolver las ecuaciones diferenciales. Podrían haber usado la transformada de Laplace aquí también, ¿no? Pero yo pienso que, al menos porque esto está relativamente fácil de manipular, es más sencilla resolverla con separación de variables. Entonces tenemos esta expresión, ¿no es cierto? Ahora, esta integral es una integral notable, la expresión, una integral conocida. Entonces lo único que tienen que hacer es desempolvar sus libros de cálculo, irse a las páginas del final, ¿no ve? Y ahí van a estar las tablas de integrales. Entonces, para que no quede nada flotando, vamos a mostrarles eso, ¿no? Entonces, a ver, ahora ven todo, ¿no? Entonces ustedes son buenos en esto. Integra, voy a buscar en inglés porque si dejo de practicar inglés me voy a olvidar. Entonces aquí tenemos una tabla de integrales. A ver, lo vamos a separar y buscamos. ¿Qué tenemos aquí? Obviamente en estas tablas la variable siempre es x, ¿no? Entonces voy a tener dx dividido entre a cuadrado menos x cuadrado. Entonces voy a buscar es por acá. ¿Qué es este de aquí, no es cierto? Dime. Ah, no, alguien se quiere. No, no puedo. Tienen que usar sus correos institucionales, chicos. No, no pueden entrar así nomás. Entonces, ¿dónde me quedó? ¿Dónde estás? Aquí está. Entonces, aquí está la integralcita, ¿no es cierto? Esto es igual a 1 sobre a por tangente inversa de x sobre a, que es justamente lo que ponemos aquí. ¿Lo ven? Esto, para nosotros en esta fórmula en vez de x tenemos la velocidad, ¿no es cierto? Entonces va a ser 1 sobre a por la tangente inversa de la velocidad sobre a. Lo del otro lado de la integral, esto es la integral de una constante, ¿no? La integral de este CD sobre m es un número, es una constante, ¿no es cierto? Entonces la integral de una constante respecto de t va a ser t nomás. Esto. Como es una integral indefinida, vamos a añadir una constante que tenemos que determinar con nuestra condición de borde. ¿Cuál es nuestra condición de borde? Que la velocidad es 0 para t igual a 0. Y si la velocidad es 0 para t igual a 0, entonces la tangente inversa de 0 también va a ser 0. Toda esta expresión va a ser 0. ¿No? T va a ser 0 aquí. Entonces me va a quedar que C va a ser igual a 0. Esto es lo que está anotado. ¿Ya? Entonces ahí vemos. Mi intención con eso es demostrar que son cosas que están ahí en su memoria, en lo que ya han visto. Solo tienen que ir recordando.
Entonces, continuamos, ¿no? ¿Qué hacemos ahora que hemos definido la constante? Entonces pasa de ser una integral indefinida, una solución general como la conocemos, a una solución particular, que es esta de aquí. Entonces aquí podemos hacer un poco de álgebra y podemos despejar la velocidad y tenemos esta expresión. Que es una expresión analítica que nos proporciona el cambio de velocidad en función del tiempo cuando la fuerza de resistencia crece con el cuadrado de la velocidad, ¿no ve? En el ejemplo que hemos resuelto y que está resuelto en el libro, la fuerza de resistencia crece linealmente con la velocidad, ¿no es cierto? En este ejemplo está creciendo con el cuadrado de la velocidad. Y si necesito calcular la velocidad en algún tiempo, para esa situación, pues tengo que usar esta expresión de aquí. ¿Ya? Entonces, aquí ya pueden hacer dB, que es B final menos B inicial entre T final menos T inicial, despejar y aplicar el método de Euler para calcular la velocidad por un método numérico, si es que esto eventualmente es complicado de resolver, ¿no? Entonces, tenemos esta expresión, y este es para el inciso 2. Tenemos los valores de la masa, y tenemos esta expresión. Esto ya hemos visto, esto ya saben cómo hacerlo, ¿no? Aquí ha cambiado el... es justamente lo que confirmando lo que me han mostrado sus colegas, ¿no? Esto es para un segundo. Esto es para medio segundo. Y esto es pues para 0.1. Entonces lo he agarrado y aquí les he puesto lado a lado. Y aquí está la analítica con verde, ¿no ve? Entonces a medida que se va haciendo más chiquito el paso, nos vamos acercando más a la analítica. Y aquí están los errores. Aquí yo he añadido el 0001 más solo por comparación. Esto es lo que te decía Ismael, ya calcular esto en el Excel, ya no olvídate. Son 20,000 valores, ¿no es cierto? Entonces hay que procurar hacer este tipo de problemas, ya sea con el Python o con el R o con el Octave, bueno, con el que usted le agarre más rápido la idea, ¿no? Y listo. Ahora, vamos a empezar a ayudarles con su práctica. Este es el ejercicio 3.15, 1.15 de su práctica. Si se van a la página 18 del libro, ¿qué es lo que dice? Como se ilustra en la figura, tenemos un circuito RLS, que es resistencia, capacitor y resistor, ¿no es cierto? Entonces tenemos estos tres elementos que nos muestran la gráfica. Aquí tendría que compartir toda la pantalla. A ver. Y mira, me he olvidado poner el dibujito. Pero aquí está. Es este de acá. Entonces tenemos el resistor, tenemos el inductor y el capacitor, y aquí tenemos una corriente que está siendo alimentada al sistema. ¿No? Entonces, ¿qué nos dice? El flujo de corriente a través de este sistema, ¿no? Que va a pasar por cada uno de estos elementos, ¿no? Cada vez que pase por uno de estos elementos va a inducir una caída en el voltaje. Y ahora estas caídas de voltaje, o sea, están regidas por la segunda ley del voltaje de Kirchhoff, que dice que la suma algebraica de estas caídas de voltaje en este circuito cerrado está dada por esta expresión de aquí, donde I es la corriente, R es la resistencia, R es la inductancia, T es el tiempo y Q es la carga y C es la capacitancia. ¿A ver? Entonces,
¿Qué sabemos? Recordando un poco electrotecnia, sabemos que se podemos relacionar la carga con la corriente, porque sabemos que la derivada de la carga en función del tiempo es igual a la corriente, ¿no es cierto? Entonces tenemos esta expresión, esta ecuación de aquí. Entonces tenemos dos ecuaciones en realidad, ¿no? ¿Qué nos pide entonces? Nos dice que si los valores iniciales son y la corriente para el tiempo cero es cero, ¿cierto? Y la carga para el tiempo cero es 1 coulomb. Entonces hay que usar el método de Euler para resolver estas dos ecuaciones diferenciales desde t igual 0 hasta t igual 0.1 segundo. Y miren, nos está pidiendo usar un tamaño de paso delta t de 0.01 segundos. Nos está dando unos valores para los parámetros que tenemos, que son la resistencia, 200 ohmios, 5 hercios para lo que es la inductancia, y lo que es la capacitancia, 10 a la menos 4, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos plantear estas dos ecuaciones para poder resolverlas con el método de Euler? Pues bueno, veamos cómo podríamos hacer eso. O sea, una vez que resolvamos, obviamente, que apliquemos el método de Euler, el inciso B nos dice desarrollar una gráfica de I, de la corriente, ¿no? Y la carga en función del tiempo. ¿Cómo hacemos eso? Tenemos que expresar estas ecuaciones, ¿no? En forma de diferencias, ¿no es cierto? Entonces podemos empezar con la primera, con esto de acá. Y podemos tener esto de aquí. Y básicamente he agarrado, he despejado y he puesto mi derivada de la corriente en función del tiempo, en función de la corriente y la carga. ¿No ve? Luego podemos hacer lo que ya sabemos, expresarlo como diferencias. Y podemos tener una expresión para la corriente en algún tiempo futuro, en función de la corriente al inicio de nuestro tiempo. Siempre tenemos que recordar que cuando aplicamos el método de Euler, tenemos un intervalo de tiempo, ¿no ve? Donde el tamaño de ese intervalo de tiempo es el tamaño de paso que tenemos, ¿cierto? Entonces, esta expresión que nos está diciendo que la corriente al final de nuestro intervalo, donde estamos realizando el cálculo, es igual a la corriente al inicio del intervalo, menos esta constante, más esta constante, por la corriente al inicio del intervalo, multiplicado por el valor del tiempo al final de mi intervalo, menos el valor del tiempo al inicio de mi intervalo. Tal vez hubiera sido interesante que use otro subíndice en vez de I aquí, ¿no? Tal vez hubiera podido poner, no sé, pues, S o alguna cosa, para no confundirse, ¿no? Este I de aquí es la corriente. Pero espero se entienda por el contexto, ¿no es cierto? Entonces, para la segunda ecuación, ¿qué tenemos? Tenemos la carga, ¿no es cierto? Podemos expresar la carga como una diferencia también. Que básicamente esto viene de que la corriente es igual a la derivada de la carga en función del tiempo. Entonces, de aquí podemos hacer lo mismo que para la anterior, expresar la carga al final del intervalo en función de la carga al inicio del intervalo y el cambio en la corriente, que es esta expresión de aquí. ¿No ven? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para calcular la corriente aquí, necesito los valores de la carga, ¿no es cierto? Entonces, lo que pasa en este problema es que tengo que resolver estas dos ecuaciones diferenciales de manera simultánea, aplicando el método de Euler. Entonces, agarro y vamos a resolverlo a ver con X. Permítame un cachito. Vamos a buscar.
Entonces, ¿qué es lo que he hecho aquí? Ya, ay no, tendría que poner así. Entonces, ¿qué es lo que he hecho, chicos? He escrito acá mis constantes, que me da el problema. ¿Y qué es lo que he hecho? He agarrado y he puesto esta ecuación, ¿no? Que miren, depende del valor de la carga, ¿no ve? Que aparece aquí. Entonces, y al mismo tiempo la carga depende del valor de la corriente, ¿no? Entonces, las dos están siendo resueltas simultáneamente. Para este valor dependo de este valor que ya he calculado en el paso anterior. Y así sucesivamente. Pues lo que les voy a pedir ahorita es que traten de reproducir esto. Vamos a decir en su Excel ahorita. Y traten de reproducir este gráfico. ¿Ya? Aquí tienen las dos ecuaciones. Aquí tienen los datos, las constantes. Entonces reproduzcan esto en sus Excels. Tómense unos 15 minutos y voy a empezarles a preguntar, ¿ya? Entonces traten por favor de reproducir esto. Yo lo que voy a hacer es, les voy a compartir esta pantallita de acá. A ver. Ahí está. Entonces lo voy a agrandar la parte de las ecuaciones. ¿Qué es esta parte de acá? A ver. O así lo hacemos. ¿Se ve bien, no, chicos? Ya. Entonces, tómense 15 minutos. Intenten reproducir eso, por favor. Y tendremos una clasecita el domingo a la hora que habíamos quedado. Les voy a escribir en la plataforma, donde vamos a dedicarnos a revisar otros ejercicios más. Y para que darles una mano con su práctica, ¿les parece? Continuaremos entonces el miércoles, jóvenes. No sé si tienen una duda de este ejercicio que estamos revisando. Inge, Dime, Alejandro. la carga nunca llega a 30 como en la gráfica, a menos 30. Ya. Tienes que tener cuidado un poquito con los ejes, ¿no ve? ¿Cómo ha hecho la gráfica si no llega? Ya, la gráfica tiene dos ejes, estimado. Ya. Obviamente no se ve, ¿no es cierto? A ver, permíteme un ratito. Aquí está, estimado, mira. Tiene dos ejes y la carga es este eje de la derecha. Y tienes razón, obviamente no llega a 30, ¿no? O sea, entre 1,2 y 0,6, digamos. Está bien. ¿No ve? Sí. Ya, chicos, continuaremos entonces el miércoles con el avance. Este domingo tendremos una clasecita. Yo propongo de 6 a 7 y vamos a seguir revisando otros ejercicios de su práctica. ¿Les parece? Dime, estimado. Inge, mañana no vamos a pasar clases.
No, por este tema de las elecciones y no sé qué situaciones, ha sacado una orden el decano de que se va a suspender las clases. Ya, Inge. ¿Ya? Entonces, en todo caso, el domingo nos veremos de 6 a 7. Vamos a hacer ejercicios, así que no vamos a avanzar, vamos a hacer ejercicios. El miércoles vamos a avanzar, así que si quieren seguir viendo ejercicios de su práctica, conéctense el domingo, ¿ya? Listo, jóvenes. Continuamos entonces. Nos vemos el Inge, domingo con izquierda. Dime. un recordatorio, pues, el domingo me he olvidado. Ya, voy a ponerse en la plataforma para que Sí, se conecte, ¿ya? un mensaje y en el celular llega y ya sabes que tienes clase. Ya, pues, ya, eso voy a hacer, estimado. Por En favor, la Inge. plataforma lo voy a poner, ¿ya? Gracias. Listo. Nos vemos, jóvenes. Tengan buena tarde o buen día.